En un tiempo vivíamos conforme a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones, a nuestros designios de nuestro corazón. Caminábamos conforme a nuestra voluntad, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero un día conocimos al dador de la vida. Conocimos el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias que nos trajo el Señor Jesucristo para salvación de nuestras almas. Alabado sea Él por siempre. Nuestra alma estaba perdida. Nuestros pecados nos llevaban en el camino de perdición. Eso nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora tenemos que creer en esa palabra. Y la palabra misma nos enseña que no solamente creer en ella, sino ponerla por obra. Porque si nosotros creemos en la palabra, pero no la ponemos por obra, entonces estamos haciendo a la palabra mentirosa. Alabado sea Jesucristo. Y la palabra de Dios no es mentirosa. Más bien somos nosotros lo que no queremos aceptar la corrección que viene por la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. Y una de las cosas maravillosas que nos da la palabra, que nos enseña, y cuando la ponemos por obra, cuando la palabra de Dios empieza a obrar dentro de nosotros, es porque le hemos dado lugar, es porque hemos decidido de interpretar esa palabra y ponerla para poder decir la palabra de Dios es eficaz. Ahora, cuando nosotros no ponemos la palabra de Dios por obra y no podemos decir que es eficaz, porque no la podemos comprobar. Alabado sea Jesucristo. El otro día, ayer de mañana, el apóstol hablaba y decía, se acerca la primavera. ¿Cuánto le escucharon? No digan nada. Se viene el verano, decía, viene el calorcito. Y yo le estaba escuchando y le decía, todavía faltan 2 meses. Pero una de las cosas que, ¿no es cierto?, que sabemos que dentro de 2 meses la primavera viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos creído en un calendario que ciertos días, ciertos meses, hay cambios de estaciones. ¿Vio cuando viene en marzo, el 31 de marzo, dice, entramos en el otoño? Pero el 31 de julio entramos en el invierno. Y ahí empezamos a sacar cuenta cuánto nos falta. Porque tenemos la certeza que dentro de 60 días, más o menos aproximadamente, el calendario nos marca 21 de septiembre. Decíamos, bien. Porque tenemos certeza, ¿verdad?, de que viene el verano. Estamos seguros que el verano viene. Alabado sea el Señor. Y eso es lo hermoso de poder tener la certeza del que el invierno vio que estamos acá todos currucaditos. Yo envidio a la persona que no tiene frío. Yo veo personas que no tienen frío. Yo digo, yo tengo un frío, no en mi alma, sino en mi cuerpo. No como algunos que piensan que no tienen frío y dicen, este no tiene nunca frío. ¿Cuántos no tienen frío? Gloria a Dios. 1, 2.
Gloria al Señor. Por los que no tienen frío. Pero ahora cuidado con el frío interior. Porque ese es peligroso. Cuando no tenemos el fuego del Espíritu Santo de Dios que nos vivifica, que nos hace una persona distinta. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 15. Leemos en la Reina Valera 1960, en el verso 7. Y quiero hablar en reflexión a nuestra esperanza. ¿Qué es lo que es la esperanza? Algo que estamos esperando que llegue. Como estaba hablando de la primavera que va a venir dentro de 60 días. Ahora, yo la espero. Si llego, no sé. Yo la espero. Pero si llego, no sé. Pero sé que va a venir dentro de 60 días. Y la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 15, verso 7 en adelante, dice: el evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para manifestar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez dice: alabar al Señor todos los gentiles y magnifiquen todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estarás la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperan en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para los que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo le estaba hablando a los de Corintio, una carta, era la segunda carta que hablaba Pablo, y Pablo le hablaba, el apóstol Pablo le hablaba a todas las iglesias, y en todo lugar había la esparción, que se habían esparcido ya los judíos, el pueblo judío se había esparcido por todos lugares. Y Pablo, muchos de los que habían escapado, huido por ciertas circunstancias, eran judíos. Cuando se empezó a predicar el evangelio, fue al pueblo de Israel, a los israelitas. Entonces, como se esparcieron, se fueron, escaparon, Pablo, cuando se abren las primeras iglesias, principalmente se le estaba predicando a los israelitas esparcidos por Roma, por todos lados. Y Pablo tenía en las iglesias, muchas de ellas, tenía el problema de que todos querían imponer en la gracia de Dios la ley de Moisés. Entonces, una de las controversias que tenían siempre era la circuncisión. La circuncisión que Dios le envió a hacer a Abraham en medio del desierto como una señal de ser hijo de Dios, ¿no? Un escogido, un elegido de Dios.
Y después se fue poniendo por ley. Todo varón a los 40 días tenía que ser circuncidado como señal de que era del pueblo de Dios. Pero cuando viene la gracia, cuando Pablo está predicando y exhorta a los del pueblo, a todos, porque no solamente a los de Corinto, a los que estaban en Roma, a los que estaban en todos lugares, siempre querían poner esa religión, imponerla. Y Pablo decía, no, les enseñaba. Porque querían también llevar a los gentiles, digamos a los que no eran del pueblo de Israel, llevarlo a la circuncisión. Y Pablo le decía, no, ya no. Porque ahora es por la gracia. Es por el amor y la misericordia de Jesucristo que nos hace herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Alabado sea su nombre. Entonces cuando vienen esas controversias, esos problemas, Pablo le escribe carta exponiendo. Si usted lee en Romanos, en el capítulo 8, Pablo dice, hable como exponerse, ¿no es cierto?, al sufrimiento del pecado que él lo declaraba y decía, yo en la carne, con la carne sirvo a la carne y con mi mente sirvo a Dios y tengo una pelea continua con mi carne y con el espíritu. Es una cosa maravillosa como Pablo explica su problema. Pero aquí él está hablando a los judíos que estaban en Corintio de que había promesa y hace 3 referencias que habla en el Antiguo Testamento que los gentiles iban a alabar al Dios vivo junto con los israelitas. Entonces Pablo le dice, la esperanza que nosotros, dice, perdón que me he extraviado un poquito, dice, la promesa hecha a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito. Digamos que Dios, Pablo le está hablando de la misericordia de Dios que nos llega a nosotros, porque había un problema, es como que se quería dividir la iglesia, es como que estaban dentro de la iglesia el problema de hacer o no hacer, como hoy muchas cosas ocurren dentro de la iglesia, una controversia. Uno dice una cosa y otro dice otra. La sana doctrina es la que nosotros tenemos que tomar. La sana doctrina que se enseña en la iglesia. Hoy no vamos a hablar, no vamos a decir hay que incircuncidar. Porque cuando los varones nos hablan de incircuncidar, creo que nos tomamos la puerta y no volvemos más. ¿Verdad? Usted sabe lo que es la circuncisión, ¿verdad? Mire si lo mandaran a los varones a incircuncidarnos. Yo renuncio. Pero Pablo habla de la circuncisión del corazón. La marca que tenemos que tener dentro de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como escogido de Dios, como llamado de Dios para su servicio. Y habla de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿Cuánto Dios tiene una esperanza? ¿Y cuál es tu esperanza? En Dios. Todo. No solamente la venida de Cristo. Porque esa es una de las grandes esperanzas que todos tenemos. Pero cuando estamos sobre la faz de la tierra tenemos una esperanza que es nuestra fe. La fe, la esperanza
Y cuando hablamos de la esperanza o de la fe, ¿cómo lo ponemos por obra en nuestras vidas? ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿Dónde está la esperanza? Recién hablaba y decía, bueno, tenemos la esperanza que dentro de 60 días viene el verano, ya no, el frío no va a estar, ¿verdad? Este frío se va. Vendrá el calor y después diremos, ¿cuándo irá este calor? Y después se vendrá el calor y diremos, ¿cuándo viene el frío? Y cuando viene el frío, ¿cuándo viene el calor? Y así sucesivamente, porque somos así. Pero con la esperanza que viene Cristo, es la que nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Cómo está nuestra esperanza en el Señor? Cuando estaba leyendo la palabra de Dios, dice, había un hombre que tenía esperanza contra la esperanza. ¿Quién era ese? Abraham. Él tenía una fe, una esperanza en Dios, de que iba a ser padre de multitud, padres de naciones. Él creía en Dios, pero si se ponía a mirar como hombre, $90. Sara 85 creo que tenía. Y Dios le había dicho que de ellos iba a salir, que de ellos iban a salir naciones. Yo creo que Abraham tenía la esperanza, pero Sara no, porque Sara dudó. Cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, ella le dice la palabra que en la puerta de su tienda se sonrió diciendo, yo con 90 años voy a tener hijos. Yo siendo estéril voy a tener hijos. ¿Quién es el que está hablando? Ese no puede ser de Dios. Cuando uno actúa humanamente, puede poner y pone en su corazón la duda. La duda. ¿De quién es el que está hablando? ¿De quién se está hablando? ¿Con qué propósito está prometiendo? Alabado sea el Señor. Porque este tiempo, una mujer de 90 años tiene la certeza y la seguridad que no va a quedar embarazada. Una mujer estéril tiene la seguridad que no va a quedar embarazada. Entonces viene la duda, ¿quién es el que está hablando con tanta mentira? No lo dijo ella, pero se sonrió. Y el ángel que estaba allí sabía de lo que estaba haciendo Sara, el pensamiento de Sara, como el pensamiento nuestro. ¿Cuánto ponemos por obra la palabra de Dios? Yo no voy a juzgarlo a usted, porque Dios no me ha dado esa facultad de juzgarlo, ni a usted ni a nadie.
Dios me ha dado la facultad para juzgarme a mí mismo, mirarme como en un espejo. Mirarnos como un espejo. Ahí refleja cómo somos. Y si nosotros tomamos la palabra de Dios como un reflejo, como un espejo, miramos la palabra de Dios, miramos los mandamientos de Dios, miramos la fuerza que recibiríamos de Dios para vencer lo que miramos y decimos, no lo puedo quitar de mí. Yo siempre pongo, por ejemplo, la palabra que es más común, que más nos cuesta es mentir. La mentirita, ¿vio? Chiquita, grande, mediana, blanca, amarilla, verde. Del color que usted le ponga, del tamaño que usted quiera, pero es mentira. Y esa es una de las cosas que nos cuesta. Es quitarlo de nosotros. Pero hay otras dificultades que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta, y es que vamos caminando hacia ese lugar. La palabra nos enseña que cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros nos dio poder, ¿verdad? Todos sabemos eso porque se nos predica y lo predico yo siempre. Tanto en la plataforma como por la radio. Siempre estoy hablando del Espíritu Santo. Siempre estoy instando que sin el Espíritu Santo no somos nada. O mejor dicho, no podemos vencer. Somos personas comunes. Ahora, lo que a nosotros nos cuesta creer, a lo mejor como le costó a Sara, pues del poder que usted tiene. Del poder que usted tiene dentro de usted. El poder que está dentro nuestro. Para deshacer las obras del enemigo. Porque nosotros no somos personas comunes. Yo no me creo una persona común. Yo era. Pero ahora soy una persona especial. Porque Cristo me hizo especial. Porque Él me dio de su poder. Él me dio de su fortaleza. Él me dio de lo que Él tenía. Así como usted lo tiene. Ahora, siempre insto y medito y pienso. ¿Cuántos creemos en ese poder? ¿Cuánto creemos que Dios nos ha dado poder? Y usted me dice, sí, yo tengo poder. Gloria a Dios, yo no le voy a decir que no. Pero Dios sí le interesa de que usted demuestre el poder. Y pastor, yo no oro por los enfermos.
Y Dios a lo mejor no te mandó a orar por los enfermos. Pero sí te dio poder para superarte a ti mismo. Dios nos dio poder para superar nuestros pensamientos. Dios nos dio poder para superar nuestras flaquezas, para vencer nuestros miedos, para vencer nuestras dudas, para quitar dentro de nosotros lo que muchas veces nos damos cuenta es que no podemos caminar en la santidad, que nos falta fuerza para vencer. Porque el poder no es para levantar muertos, para levantar paralíticos, para volver vista a los ciegos, para darle el habla a los mudos. Sí, cuando llegue tu tiempo de demostrarle a Dios que tú crees en Él y tienes fe, entonces Dios te va a ungir con esos ministerios. Pero mientras tú vayas creciendo, mientras nosotros vayamos creciendo, tenemos que demostrarle a Dios el poder que tenemos dentro de nosotros, que es el de lo sobrenatural, porque esa es nuestra esperanza. Por ejemplo, es mi esperanza. ¿Cuántas veces viene la duda? ¿Cuántas veces tienes duda? ¿Y cómo la quitamos a la duda? ¿Cómo quitamos, arrancamos de nosotros ese espíritu? Porque la duda es un espíritu. Con el poder que hemos recibido de Dios. La angustia, ¿cómo la vencemos? Con el poder que Dios nos ha dado. Porque la duda nos hace flaquear. La certeza que viene por medio del Espíritu Santo nos hace crecer. Alabado sea Dios. El desánimo nos apoca. Vamos declinando hacia abajo. Pero el poder que Dios nos ha dado nos da la fortaleza, la fuerza para elevarnos, caminar y ver la esperanza que está al mañana. Alabado sea Dios. Porque Dios nos ha llamado para crecer en Él. Ustedes están viniendo al estudio bíblico y han estudiado la vida de los apóstoles, ¿verdad? ¿Y cuándo los apóstoles empezaron a hacer los milagros? ¿Cuándo los apóstoles se destacaron ministerialmente? Cuando vino el Espíritu Santo. Pero cuando estaban con Cristo, ellos tenían lo mismo que tenemos nosotros. Tenían duda, tenían desánimo. Se manifestaba lo común, pero ellos no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Caminaban con Cristo y ellos alababan a Cristo, seguían a Cristo. Pero cuando Cristo se fue,
¿Qué demostraron? Cuando no vieron al maestro, ¿qué demostraron? Incredulidad, debilidad, tristeza, desánimo. Pero tenían eso. Pedro dijo, yo me voy a pescar. Y los otros dijeron, nosotros también. Cuando tenían una fuerza, cuando estaban con el maestro, cuando estaban con el Señor, ellos Pedro, uno de los que quería sobresalir. Pero cuando llegó su hora, ¿qué apareció en él? El desánimo. En Tomás, la incredulidad. El Señor estuvo aquí con nosotros, se apareció. Si yo no pongo mis dedos en su llaga, yo no voy a creer. Mira si va. Jesucristo les había mostrado, había resucitado a Lázaro, había hecho un milagro, había resucitado al joven ese que venía cuando ellos iban a una ciudad y venía el cortejo fúnebre por otro lado y la madre venía llorando y él le dijo, bajen, saquen ese joven de ahí, un joven resucite. Y la madre le dijo a la madre, ahí tienes a tu hijo. Los apóstoles estaban allí. Ahí con ellos estaba, con el Señor. Pero ¿qué pasó cuando el Señor se fue? Entró la incredulidad. Se perdió la esperanza que ellos tenían. ¿Cuál era la esperanza de ellos? De que en Israel hubiera un rey poderosísimo físicamente. Como si en estos tiempos dijéramos, bueno, he elegido un político de tanto que se están postulando y yo voy a ir con él porque este nos va a sacar de la miseria, este va a levantar fábrica y este va a hacer muchas cosas. Porque esa era la esperanza de ellos. Pero que se fue. Pero todo cambió cuando ellos buscaron a Dios. Cuando ellos buscaron, cuando le creyeron a Dios, a Jesucristo, cuando le dijo, cuando se les apareció, ahí empezaron a creer. Cuando el Señor durante los 40 días se le había aparecido a ellos y a multitudes, a muchas personas. Entonces ahí empezaron a creer. Empezaron a creer en la resurrección, empezaron a creer en el Espíritu Santo, empezaron a creer que podían hacer muchas cosas. Porque el Señor se les había aparecido. El Señor estaba aquí y al instante no estaba más. Estaba en otro lugar. Entonces creían en el Señor, creyeron en el Señor. Y el Señor le dijo, ahora vayan y reúnanse y esperen allí que va a venir sobre ustedes el Consolador o el Paracleto. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Pero ahí fue cuando ellos creyeron. Después de la resurrección de Jesucristo y se les apareció. Ahí empezaron a poner por obra la esperanza y la fe. Alabado sea Jesucristo.
¿Cuántos de nosotros creemos si nos dijeran que el Señor se va a manifestar en medio nuestro? ¿Cuántos de nosotros creemos que aquí dentro se mueven ángeles? Y usted diga como Tomás, dígaselo al Señor, no me lo diga. Si yo no veo uno, no creo. En una de esas, por el amor y la misericordia de Dios, te abre los ojos espirituales. ¡Wow! Yo nunca vi un ángel, pero creo que hay ángeles aquí. Lo creo con toda la certeza porque la palabra me lo enseña. Como me enseña que va a venir Jesucristo. Como me enseña que voy a ser bendecido. Porque esa es mi fe y esa es mi esperanza. ¿Cuántos tienen fe y esperanza? ¿Cuántos tienen fe? Gloria a Dios. Yo no voy a poner en duda tu fe. Pero si alguien dice, mostrame tu fe. Mostrame tu fe. ¿Qué le mostramos? ¿Cuál es la muestra de fe que nosotros podemos presentarle a otro? Alabado sea Jesucristo. Tenemos que presentarle las obras de fe. Todas las mañanas yo le puedo presentar mi obra de fe al Señor. Cuando voy a su presencia y le digo, Señor, tú estás conmigo. Cuando me siento y estoy solo, le digo, Señor, yo te amo y te alabo, porque creo que Él está conmigo. Cuando la palabra de Dios es dada, digo, me voy a corregir en eso. Y me voy corrigiendo cada día caminando en la santidad. Esa es mi fe, de creer que Dios está a mi lado, de creer que Dios me va a bendecir, que la bendición viene en mi casa, no cuando hay abundancia. Vio que cuando hay abundancia todos, decía mi madre, pancita llena, corazón contento. Pero cuando la pancita no está llena, ¿qué le decimos a Dios? ¿Qué le presentamos a Dios? ¿Qué ve en nuestro corazón Dios? Tristeza, amargura, desesperanza, o gozo, alegría y fe. Porque esas son las obras que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Porque Él nos espera cada mañana, cada día, cada momento, en cada instante. Que nosotros seamos agradecidos.
En un tiempo yo me levantaba todas las mañanas y antes de irme a trabajar, me arrodillaba delante de Dios al costado de mi cama y oraba a Dios y me arrodillaba y pedía a Dios. Y un día el Espíritu Santo me dijo: eres un religioso. No me agrada de la manera que lo estás haciendo. Yo te bendigo porque te amo. Pero no es de la manera que tú me lo estás pidiendo y me estás adorando. Porque cada mañana siempre decía las mismas palabras. Siempre repetía lo mismo dicho. Y al Señor no le agradaba eso. Había tomado en una costumbre como algo religioso. ¿Cuántos fueron a la iglesia católica? Yo cuando era pequeño, 6 años, 7 años, hace mucho. Yo tenía a mi abuela, que ella vivía en un convento, aquí en Marco Juan, en el convento. Mi madre vivió allí también tiempo. Y cada vez que íbamos, nosotros que éramos pequeños, venían las monjas y nos llevaban. Y nos enseñaban y nos daban ellos lo que tenían, como un librito. Y ahí ellos nos decían que teníamos que repetir esto 2, 3, 4, 5 veces. Y cuando Dios me dijo, siempre repetí lo mismo, siempre hacer lo mismo, me hizo acordar de esos libritos que siempre tenía que repetir 5, 10, 15 veces. Entonces Dios me dijo, siempre es repetitivo, no te presentas delante de mí con un corazón agradecido y con un corazón peticioso. Yo te bendigo, yo te guardo porque te amo. Pero cambia tu manera. Entonces, por medio de la palabra, pude entender de qué manera Dios se agradaba cuando yo le alababa y le ensaltaba. A lo mejor no con cántico, pero sí con las palabras. De ser un ser agradecido porque me podía levantar, podía caminar, podía ir a trabajar, podía servirle. Podía tener a mi esposa, podía tener a mis hijos. Que podía moverme. Que tenía el alimento, tenía la vestimenta. Mi hablar con Dios cambió, porque le pedí al Espíritu Santo. Le pedí al Espíritu Santo que me enseñara. ¿Vio cómo los apóstoles le pidieron a Jesucristo que le enseñara a orar? ¿Qué es el Padre Nuestro? ¿Qué es el Padre Nuestro que toda religión lo usa? Pero ahí está la manera que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Y cuando nosotros nos presentamos y estamos demostrándole a Dios y estamos ensaltándole a Dios porque tenemos fe y esperanza en Él. Tenemos nuestra fe y le estamos demostrando a Dios: sé, Señor, que me estás escuchando. Sé, Señor, que tus ojos están puestos sobre mí. Sé, Señor, que tú me estás bendiciendo porque tengo fuerza en mi cuerpo, porque me estoy levantando.
tengo a mi familia, señores, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, que en un tiempo lo estaba perdiendo todo. Porque tú me rescataste, Señor. Cuando yo me presento delante de Dios, cuando tú te presentas delante del Señor, es porque tienes fe. Porque tienes una esperanza que Dios te va a bendecir. Porque tienes que tomarlo para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida. Yo por ahí pienso, le digo, pienso para mí, ¿no? Los jóvenes en estos tiempos, digo, yo pienso, ¿no? Si yo hubiese conocido al Señor de joven y yo hubiese entendido el poder del Espíritu Santo, como hoy lo entiendo, yo sería un abogado o un médico. Porque yo lo he probado al Espíritu Santo de tantas maneras, no solamente para que me dé sabiduría en la palabra, para que me dé sabiduría en de todo lo que yo necesitaba. Yo le enseñaba a los jóvenes, busquen y llénense del Espíritu Santo. Y esa materia que a usted tanto le cuesta, que tanto les luchan para aprender, si usted le pidiera al Espíritu Santo y ustedes buscaran al Espíritu Santo, cuando ustedes están en la prueba, el Espíritu Santo los guiaría a hacerlo. Y usted sería un excelente alumno, sabio, en todas las materias de lo que ustedes necesitan presentarles a sus profesores. Yo se lo digo porque lo he comprobado. Yo he desarmado cosas que si el Espíritu Santo no me hubiese guiado, jamás lo hubiese armado de vuelta. Para mí, siendo una persona ignorante de muchas cosas, el Espíritu Santo me dio la sabiduría para hacerlo. En todas las magnitudes que yo pude pedirle al Espíritu Santo, creyendo con la seguridad y la certeza de que Él me iba a enseñar. Y así sobre todas las cosas. Física, mental, espiritualmente más todavía. Porque somos algo fuera de lo común. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que buscarlo. Tenemos que ir a Él, a la fuente de la sabiduría y del entendimiento. Gloria a Dios. Pero a veces nos quedamos como empantanados y diciendo, bueno, voy a la iglesia y ya está, alabo a Dios, ensalto a Dios, Dios me va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir, pero Dios quiere más. Dios quiere más cada día. Alabado sea su nombre. Porque esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza de agradar a Dios.
Póngase sobre sus pies. Y damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Alábale a Dios con hechos. No importa si alguien te cree o no te crees, no importa si es grande o es pequeño, porque es tu alabanza, tú eres, tú y Dios. No quieras demostrarle a otro, no, porque eso no sirve. Sé tú y Dios, su gloria, su grandeza, tú y Dios. En lo poquito, tú y Dios. En lo grande, tú y Dios. Porque Él te conoce y Él está a tu lado. No te puedes escapar de Él. Ninguno de nosotros. Padre, te damos la gloria en el nombre de tu Hijo divino Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque en tu nombre, Señor, le he dado. Señor, tú conoces cada mente, cada corazón, cada uno de tus hijos. Yo te agradezco, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, mira cada mente, cada corazón. Mírale, Señor. Espíritu Santo, tú que estás allí, tú que estás al lado de cada uno, estás en los corazones de muchos de mis hermanos. Ayúdanos, ayúdales. Así como me ayudas cada día a mí a vencer mis pensamientos, vencer lo que aún está dentro de mí, Señor, que tú no desconoces, pero que está todo delante de tu presencia. Ministra a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Dale de tu fuerza, Señor. Dale de tu sabiduría. Para que la esperanza que tenemos en ti llegue pronto a cada uno de nosotros. Lo que te estamos pidiendo, esperando en ti, Señor, se cumpla muy pronto. Pero todo que sea dentro de tu propósito y de tus tiempos. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro ministrador, tú eres nuestro maestro. Gracias por tu amor y la gran misericordia.